Mis padres eran los dos, muy amantes de la cultura, muy reverenciaban la cultura y tal, pero no tenían educación, no tenían formación. Los dos habían ido al colegio pues hasta los 10 años o algo así, 11 años. Mi padre leía, a lo mejor había 3 o 4 libros en casa, yo qué sé, pero no había más. Y lo que pasa es que sí que te fomentaban que te leyeras. La verdad es que no sé, mi madre me enseñó a leer desde que yo era muy pequeña, muy pequeña. Quizá con 3 años ya me enseñó a leer con cuentecitos de niños, claro, que no recuerdo. Y desde siempre me fascinó. Así que luego ya cuando estuve, como sabes, enferma de los 5 a los 9 años sin ir al colegio, y entonces, pues, con tuberculosis en casa. Entonces, mi madre tenía 2 hermanos, que uno todavía vive, pintores los dos, y mi madre era, además, era la que mejor dibujaba y tal, pero en aquella época y tal, y en su clase social, pues se casó y se acabó. Pero los dos se hicieron pintores profesionales y uno de ellos se fue a Perú a vivir, ¿no? Y dejó el piso alquilado aquí con una biblioteca que para esa época y para esa clase pues era grande, 800 libros o algo así. Entonces mi madre iba a buscar cada X, mientras yo estaba en la cama, que leía y leía, pues iba a buscar, yo qué sé, 20 centímetros de libros cada X tiempo de la biblioteca del tío Miguel y me los traía y claro, lo traía cualquier cosa. O sea, traía cualquier cosa, yo he leído cualquier cosa que no entendía nada. Por ejemplo, recuerdo muy bien haber leído en aquella época, quizá con 8 o 9 años, Las uvas de la ira, ¿no? De Steinbeck, y no entender nada. Y decir, ¡guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué fascinación! ¡Qué increíble! ¡Qué complicada, qué compleja, qué increíble la vida de los mayores, ¿no? La vida de los adultos. Qué ganas tengo de ser mayor ya para entenderlo todo. Luego te haces mayor y te das cuenta que sigues sin entender nada. Yo creo que leer es una manera de vivir. Cuando la gente hacen esas bromas de, ah, es un ratón de biblioteca, como si no hubiera vivido nada, yo creo que la gente que lee mucho vive mucho más que los no leen, ¿no? O sea que, entonces, leer es el mundo, ¿no? Y bueno, además también, ahora voy a la feria, ¿no? Pero también en aquella época es que era muy difícil, porque en aquella época que era franquismo y tal, y en un país español, España súper pobre, no había tampoco bibliotecas públicas prácticamente. Me acuerdo que venía solo un bibliobús cada no sé cuánto tiempo a la glorieta cerca de mi casa, yo iba al bibliobús y tal, pero en fin, que era complicado, ¿eh? Hacerse con libros era complicado, caro, complicado. Y es una de las pocas cosas que siempre he envidiado, ¿no? La gente que ha nacido, que he envidiado poquísimo, o sea, no envidio prácticamente nada, me parece muy bien todo lo que he vivido, pero esa gente que nacía en familias ilustradas y con biblioteca y que sus padres además les iban pues dando como un poco un mapa, ¿no? El mapa para entrar en el bosque de los libros, ¿no? Pues yo creo que me hubiera hecho ganar mucho tiempo. La gente normalmente cuando se hace mayor pasa de los 50, se acerca a los 60 y entonces si tienen posibilidades, un poquito de dinero, muchos de ellos se compran una segunda casa en la sierra, una segunda casa en el mar, ¿verdad? Bueno, entonces yo pasé de los 50, me iba acercando a los 60 y en vez de eso dije, pues yo en vez de comprarme una casa en la sierra, lo que voy a hacer es construirme un mundo, construirme un mundo imaginario al que poder ir, en el que poder viajar, visitar cuando quiera. O sea, lo que a mí me interesó hacer cuando hice Bruna es hacer un mundo estable, un mundo propio que fuera creciendo con el tiempo y que yo pudiera acercarme a hacer una novela de Bruna cuando me diera la gana. Sabía que iba a volver a hacer Brunas. Ese era el atractivo. Ese era el atractivo. Por otro lado, nunca jamás fue una trilogía en el sentido de que yo tuviera una historia tan ambiciosa que necesitaba 3 libros o 4 o 7. Nada, nada. Cada historia de Bruna acaba en sí misma. No, yo quería un lugar que pudiera visitar, un lugar al que retirarme cuando quisiera a vivir una aventura, con unos personajes que se mantuvieran y que yo pudiera ir haciendo vivir, ¿no? Convivir con ellos a lo largo del tiempo. Entonces eso es súper excitante. Yo creo que todos los escritores ansiamos, novelistas, quiero decir, ansiamos crear ese mundo propio, ¿no? Y es tan maravilloso. Yo creo que, de hecho, las novelas de Bruna que suceden dentro de 100 años son las más realistas que he hecho, porque normalmente en mis libros soy muy poco descriptiva de lo ambiental, soy muy psicologista, poco descriptiva. Pero en las de Bruna, como tengo que crear un mundo, hay una descripción minuciosa de todo. Entonces son súper realistas y es tan fascinante. En cada libro vas añadiendo cosas a ese mundo que cada vez está más poblado, es más grande, más complejo, es genial.
Es genial. Ahora voy a hacer la cuarta prueba. Es verdad que soy súper energética, es tremendo. No sé, debe haber una configuración fisiológica clarísima de base. Soy hija por parte de mi madre, de gente muy longeva y muy viva. Pero por otro lado, cuando he hecho El peligro de estar cuerda, que es un libro sobre creación y locura y que para mí es uno de mis mejores libros y que he estudiado tanto todo esto, ¿no? La construcción de cómo se construye la personalidad artística, dicho con minúsculas, la personalidad creativa, de la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Hagas cosas buenas o hagas cosas malas, eso no tiene, la calidad de la obra no tiene que ver. Pero cuando te pones a estudiar cómo se construye esa personalidad, uno de los ingredientes en los que absolutamente todos los expertos están de acuerdo es en una energía tremenda. ¿Alguna vez te preguntaste si la literatura te quitó cosas? Nada, nada de nada, nada, nada de nada, nada, nada. La literatura en sus dos vertientes, lectora y escritora, pues me ha dado todo. Es decir, yo no podría vivir, es la magia de la vida y es la magia de mi vida. No podría vivir, sabes, ¿no? Ya te he contado alguna vez ese juego que se inventó la escritora catalana Núria Mas en un libro que se llama Letraheridos hace como 30 años y que decía, es un juego cruel para escritores, decía, si tuvieras que, por alguna catástrofe, tuvieras que escoger entre no volver a leer nunca más en tu vida y no volver a escribir nunca más, ¿qué harías? Y claro, es realmente una catástrofe porque yo creo que todos los escritores tenemos la conciencia de que escribir nos salva la vida, por lo menos nos la salva de la locura, por lo menos nos la salva de la disolución. Yo que tengo la sensación de que sin escribir me descosería, me haría pedazos, me quedaría pegada como un moco en el suelo, ¿no? La escritura es un esqueleto exógeno que te mantiene en pie y que te articula y que te mantiene pegada a ti, ¿no? Y a la realidad. Pero leer, bueno, leer está antes que la escritura, ¿no? Lo primero somos lectores y luego lectores que escribimos. Entonces, cogí esta pregunta y se la fui planteando como a 400 o 500 personas a lo largo de estos 30 años, escritores de todas partes del mundo, ¿no? Y todos los escritores, menos dos, contestamos que escogeríamos seguir leyendo. Porque si bien te puedes, lo otro, dejar de escribir es volverte loca, dejar de leer es la muerte instantánea, es como vivir sin... Una de las cosas terroríficas que sí que conoces con la edad, que es algo que no llegas a entender cuando eras joven, aunque lo puedes imaginar y aunque hayas estado tan obsesionada por la muerte, es cómo va desapareciendo la gente, claro. Aunque yo he tenido, por desgracia, muchos muertos muy tempranos, ¿no? Me acuerdo uno de mis mejores amigos se murió cuando yo tenía 20 años, ¿no? Se mató en un accidente de coche. O sea que desde ya tan temprano se han ido muriendo gente, mucha gente a mi alrededor. Y entonces, a pesar de eso, no tienes esta idea de lo que es esta especie de diluvio de muertes, ¿no? Que llega un punto, y eso es algo verdaderamente muy difícil con lo que de soportar. Yo creo que es lo peor de la muerte de los otros, ¿no? Porque ahora ya no solamente se te mueren montones de gente muy querida todo el rato, ¿no? A mí se me han muerto dos en los últimos 3 meses, muy queridos. Pero es que se muere un montón de gente que ni siquiera es muy querida, pero que han sido compañeros tuyos de la escuela, compañeros tuyos en la universidad, que empezaron a trabajar contigo en no sé qué periódico. Entonces, es tu paisaje. Como siempre digo, están talando el bosque del que soy árbol. Y entonces caen ¡pua, pua! Los árboles alrededor, ¿no? Entonces es un destrozo. Es tan desolador, tan tremendo. Eso es muy difícil de soportar. Y eso es un miedo o una pena. Oye, un miedo a esa soledad de la vejez, del superviviente, ¿sabes? Pero un miedo y una pena muy grande que nueva. Tú decías, Kenia, pues esa es nueva con la Sí. edad, porque antes no te llegas a hacer cuenta de lo que significa, ¿no? Y es súper terrible, sí.